Como he dicho antes, por si no se lo escuchaba, Cristian Pozo es abogado penalista con su despacho en Granada. Él es especialista en penal y yo era una de las personas que cuando pensé en hacer este stream tenía que estar sí o sí. Es decir, nadie mejor que él para hablar de derecho penal. Y bueno, a Jorge ya lo conocéis, ha estado en este canal y yo creo que son dos voces cualificadas para hablar de lo sucedido. La primera pregunta mía es para Cristian. Cristian, se ha dicho, se ha mencionado que el presunto asesino había merodeado por la zona y había intentado secuestrar a otros niños antes que a Alex. Entonces, la primera pregunta mía va dirigida en ese prevenir, ¿no? Una persona que tenga sospecha de que puede estar sucediendo algo así en su barrio, ¿qué puede hacer? ¿Qué herramientas tiene legales para defenderse de estas situaciones? A ver, hombre, la primera de todas, evidentemente, y a la que se nos viene a la cabeza es denunciar si hay un comportamiento sospechoso, si percibimos algo extraño, pero claro, ahí es donde está la problemática, ¿no? Que cuando deja de ser una especulación y cuando deja de ser un peligro real. Si intentó secuestrar a alguien y la persona a la que intentó secuestrar no denunció, pues ahí sí tendremos un problema en el sentido en que se está cometiendo una omisión, en realidad, porque, bueno, yo me salgo y dejo de denunciar y esto acaba aquí. No, bueno, esto, mira, me ha pasado esto, es casi una obligación ciudadana. Además, es que el delito se ha cometido en grado de tentativa. Entonces, como un delito público, tenemos una obligación de denunciarlo. Si es una sospecha, una elucubración, ya son mucho más difíciles. Yo no soy muy partidario de los viejos y las viejas del visillo. Soy más de acción. Si fue un intento de secuestro como tal, pues deberían de haberse denunciado, es el canal más importante. Aparte, bueno, pues si se tuviera conocimiento por parte del Cuerpo de Fuerzas de Seguridad del Estado, pues de reforzar, digamos, perimetralmente la vigilancia, hacer un poco de tunda, de patrulleo. Y bueno, así es, a bote pronto es lo que se me ocurre. Sobre todo, bueno, pues el activismo ciudadano, que no es el alarmismo ciudadano, que son dos cosas diferentes, y el tema de avisar al Cuerpo de Fuerzas de Seguridad del Estado y además los Cuerpos de Fuerzas de Seguridad del Estado con todo lo que, digamos, al final van a poner en medio. Si hay y más en este tipo de asuntos, hemos tenido conciencia de que ha habido una presunta actividad pedófila, una actividad o sospechosa. Los Cuerpos de Fuerzas de Seguridad del Estado, su paseo además, se lo van a dar. Entonces vamos a actuar y vamos a ser un poco más cívicos en ese sentido. En esto, Cristian, hablamos de no solamente denunciar por lo que te ha pasado a ti, sino para evitar, como tú bien dices, que a otro tercero le pase. Y ahí el involucrarse como ciudadano, como tú dices, es esencial. Invitas a todo el mundo, me imagino, a que si tienes constancia y tienes conocimiento de estos hechos, que lo pongas en conocimiento de las autoridades lo más pronto posible. Claro, efectivamente. A ver, si llegan tus hijos diciéndote que un extraño ha hablado con ellos, o ha intentado llevárselo, o le ha intentado dar algo, oiga, que no se queden, ¡ay, qué susto! ¿No? Que se coja y se explique y se vaya, no recoja la denuncia, pero por lo menos tenga usted conocimiento y dése usted una vuelta por el barrio a ver lo que está pasando, a ver si va a venir un mal mayor. Qué importante, Cristian, es esa concienciación ciudadana. Cristian, con los datos que tenemos, y aunque pueda resultar apresurado, ¿cuántos años de prisión podrían corresponderle por este tipo de crimen y de qué depende esos años de prisión? ¿Cuántas preguntas en una? Yo sé que es difícil, pero sé que si alguien las puede responder, eres tú. A ver, máximo de pena, hasta 2003, si no recuerdo mal, eran 40 años. Ahora con el tema de la introducción de la permanente revisable, que vuelve otra vez a estar en boga por este tema, que por cierto, no lo he expresado, pero mis condolencias evidentes
a los familiares allegados e incluso a la propia ciudad de Lardero por lo sucedido. Espero que entiendan que esto se hace siempre desde la reflexión y desde un punto de vista constructivo. Volviendo al asunto, que es que me lo había dejado en el tintero. Hasta 2003 eran 40 años, a partir de 2003 fueron 40 años. Bueno, la reforma se introduce la prisión permanente revisable, que se comete si hay una preventiva, hasta incluso el fallecimiento del que la comete, un periodo indefinido, si bien hay una revisión de cada 25 años. Entonces, este tipo de temas, como yo no voy a dar, yo no soy juez ni está juzgado, pues si fuera un homicidio serían de 10 a 15 años, si fuera un asesinato sería de 15 a 25, 138 a 139. Si se diesen las posibilidades del asesinato, que sería... no sé si ahondar mucho en la diferencia, no sé si os parece interesante. Bueno, comenta brevemente cómo puede ser, Cristian, de qué determina que sea asesinato o homicidio y tú qué opinas y la diferente consideración, pero muy brevemente tampoco en extensión, porque yo creo que lo importante aquí que puede determinar la prisión permanente revisable, ¿no?, es si además del asesinato, yo entiendo que asesinato, un menor de edad difícilmente se puede defender, ¿no? Pero bueno, sea como fuere, Cristian, ¿de qué depende de que se le pueda imponer la prisión permanente revisable? ¿De que haya un delito de otra índole? Porque en el caso de Diana Quer, creo recordar que se hablaba de eso, de que si había cometido un delito de violación y demás, podría imponérsele la prisión permanente revisable, ¿no? Entonces, aquí, si se abusó del niño, cabría la prisión permanente revisable, además, lógicamente, de haber fallecido. El delito sexual, como está diciendo muy acertadamente, también cabría la prisión permanente revisable, y de igual manera si fuera un delito de terrorismo o un magnicidio, o bueno, ya las típicas estas que se incluyen, que no se suelen dar contra jefes de Estado y tal. Pero bueno, esas serían las prisiones permanentes revisables, que en este caso estaremos hablando de que es un menor de edad, que no se puede defender, esa especial vulnerabilidad. Pues evidentemente con 9 años pues poco te va a defender de cualquier conducta que haga una persona con esa superioridad. Entonces, la diferencia entre el homicidio y el asesinato, un asesinato o un homicidio con una agravante, son la alevosía famosa, que por ejemplo en el caso del niño Gabriel, un asesinato muy alevoso porque se intentó entorpecer al máximo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se mintió, se participó activamente incluso en una batida falsa, dejando pruebas, contaminando escenarios. Luego estaría el justiprecio, el poner precio, el hacerlo por precio, el cobrar por el servicio. Y tendríamos también lo que se llama el asesinato medial, que es cuando el asesinato no es un fin, sino un medio pues, para esconder otro delito, ¿vale? Entonces ya pasamos a asesinato. Como he dicho, de 15 a 25. Prisión permanente revisable, aparte de asesinato y estas condiciones, pues son menor de edad, especial vulnerabilidad, delito sexual y, bueno, los magnicidios, el terrorismo. Por hacer un poco de esquema, así, no sé si ha quedado muy claro. Desde luego que ha quedado claro y yo, yo, lógicamente, cuando suceden episodios como este, lo que quiere y desea es que la justicia caiga en su mayor medida, ¿no? Y yo creo que en este caso, como tú bien has dicho, hay margen para que se establezca esa prisión permanente revisable. Y bueno, ahora hablaremos de la prisión permanente revisable y su consideración, pero bueno, ¿tú te atreves aquí, Cristian, por arriba, con los datos que hoy tenemos, a atisbar en qué marco o en qué delito concreto
estaríamos... Lo que sí es claro y verdad es que hay un niño muerto, un niño que no se puede defender, menor de edad. Para ti, ¿qué tipo de delito? Claro, para cualquier tipo, en el supuesto en el que hay un asesinato, que sería, no podríamos hablar de un asesinato, en el momento en el que se pone fin dolosamente a la vida de un menor de 16 años por parte de un adulto, con plenas facultades, que además pues sí estaríamos hablando de un asesinato y podríamos también aplicar el 140. ¿Podríamos aplicarlo? No. Podríamos solicitarlo. Yo, como todos sabéis, yo no soy juez y yo califico a veces con mi escrito de acusación y a veces con mi escrito de defensa, pidiendo una solución o una acusación. Pero lo que está claro que sí podría calificarse por parte de un ministro fiscal de una acusación particular, se podría calificar como un asesinato e incluso pedir... Un poquito lo arreglo, pero durante un segundo se va. Están preguntando por aquí, por el chat, que no sabía que había diferente consideración entre el homicidio y el asesinato. Pues bueno, sí la hay y las penas varían mucho, ¿vale? Como ha explicado Cristian. La siguiente pregunta, muchas gracias Cristian, esperemos que aunque no sea juez, bueno, pues que se tomen tus palabras, tengan un traslado en este caso y como he dicho, recaiga la mayor expresión de la justicia. Jorge, cuando hablamos de resocialización, la finalidad de resocialización de la pena, en todos los delitos, en todos los delincuentes, ¿es igual esa resocialización? ¿Es igualmente conseguible, por ejemplo, en un delito de daño que en un asesinato, que en una violación? ¿Cómo se comportan los perfiles criminales en estos supuestos? Y claro, teniendo en cuenta si es posible resocializarlos o no. Bueno, claramente al hablar de perfiles criminales distintos, tienen distintas motivaciones, sus patrones de comportamiento también son distintos y eso condiciona a que, como son sujetos que no son similares entre ellos, el tratamiento penitenciario no sea igual ni cause los mismos efectos entre unos y otros. Es más, el mismo tratamiento penitenciario no es obligatorio hacia esos sujetos. Por lo tanto, habría que distinguir realmente sobre qué perfiles criminales o psicocriminológicos estamos tratando. En el caso del crimen que estamos hablando, a mi consideración u opinión criminológica, creo que estamos ante un psicópata criminal sádico de libre, es decir, cumple todas las características de una personalidad psicopática. Y en este caso la psicopatía no es una enfermedad, no se trata. La psicopatía es un trastorno de personalidad. Por lo tanto, no existe la patología psíquica en el psicópata. El psicópata distingue perfectamente la realidad, sabe lo que es el bien y sabe lo que es el mal, actúa con conciencia. Y en el dolo, lo que es la cognitividad y la voluntad, está en plena realidad, porque sabe perfectamente lo que hace y cómo lo hace, pero simplemente le da igual las consecuencias morales. Y estos psicópatas no aprenden del castigo, las consecuencias jurídicas que se le apliquen le van un poco igual. Además, relacionando un poco con lo que ha estado diciendo Cristian anteriormente, ese análisis de la conducta criminal, de la planificación de observar a sus perfiles victimales, de acercarse a ellos, de ese intercriminis, de una planificación para luego llevarlo a cabo, es propio de estas personalidades psicocriminales, porque necesitan ese control de la situación y por lo tanto planifican de esa manera sus crímenes y sus actividades delictivas. Volviendo a la pregunta sobre si existe la reinserción social en estos sujetos, concretamente en este tipo de perfiles, la palabra imposible no me gusta utilizar, pero sí es verdad que son muy impermeables, porque como acabo de mencionar, los psicópatas no aprenden del castigo. Son personas que, para su perspectiva, las normas existen, pero ese narcisismo y megalomanía que ellos sienten hace que se posicionen por encima de las normas. Las normas no son para ellos, son para los demás y ellos son superiores. Ese es su desarrollo cognitivo, criminológico, respecto a la manera de ver la realidad social. De que hay algunos delincuentes que es más complicado esa reinserción en la sociedad y que a ti no te gusta hablar categóricamente, pero que ciertamente a algunos es más difícil que se reincorporen con plena garantía a la sociedad. ¿Te hace dudar? Pues yo sé que tú tienes una opinión en contra de la opinión permanente revisable,
pero casos como el de Alex, ¿le ve virtualidad a la prisión permanente revisable? Pero mi opinión no radica en tanto en un blanco o negro de decir sí o no. Creo que debería ser gradual. Sí es cierto que, como estaba diciendo, estos sujetos de peligrosidad criminal tan severa deben de estar mantenidos alejados de la sociedad. Es más, como decía, un psicópata criminal no tiene tratamiento penitenciario eficaz. Por lo tanto, sí es verdad que habría que ver alguna medida o alguna reforma de esa prisión permanente revisable con el objetivo de proteger a la sociedad, que es fundamental, pero también de realizar ese estudio y ese análisis que lógicamente es necesario, como por ejemplo puede radicar en la introducción de los criminólogos y criminólogas en instituciones penitenciarias. Lógicamente, no es que quiera su derogación plena de decir fuera la prisión permanente revisable, porque debemos de hacer algo con esos perfiles criminales, pero sí es cierto que hay que también enfatizar ese tratamiento, pero con garantía a la sociedad. ¿Y tú, Cristian, qué opinas? Pues sí, es que, a ver, yo en realidad en este caso creo que importa bastante poco. ¿Por qué? Porque en realidad el derecho penal, por desgracia, es el derecho que más se usa como arma arrojadiza por parte de las clases políticas. Esto es algo categórico, no una opinión, pero es lo que es. En este caso, estamos hablando de una persona que le habían caído 25 años, si no recuerdo mal, y había cumplido 23. Es decir, no ha cumplido la totalidad de la condena. Esto quiere decir que el equipo técnico vio que se podía reinsertar y darle un tercer grado antes de tiempo. No sé exactamente, este hombre estaba en tercer grado, entiendo, ¿no? Sí, estaba en tercer grado. Entonces, claro, si la prisión permanente revisable, la revisión era a los 25, bueno, pues lo hubiéramos tenido a los 25, porque la opinión del equipo técnico hubiese sido exactamente la misma. Es decir, si le doy el beneficio penitenciario del tercer grado, ¿por qué no le doy de la libertad después del cumplimiento de los 25 años? Entonces, lo hubiéramos tenido, en vez de a los 23, a los 25 años en la calle, y hubiera vuelto a hacer lo mismo. Entonces, la prisión permanente revisable hubiese sido, en este caso, creo que lo mismo. Ahí sí que va una opinión. Pero con la prisión permanente revisable, quizá, pues sí, aquí no cabría, ¿no? Porque una pena posterior a lo que él cometió en 1998, ¿no? Pero Claro. Si tuviéramos esa prisión permanente revisable, porque fuera un delito que se hubiera cometido estando vigente ya la reforma, este hombre, pues, no hubiera estado en la calle, ¿no? Ya os digo que a mí particularmente, lógicamente, no me gusta la pena ni cadena perpetua, y yo soy también partidario de la reinserción social. Bueno, lógicamente, ¿no? Lógicamente. Pero en casos como este hombre, la prisión permanente revisable aquí, si se hubiera estado prevista cuando cometió el delito en 1998, el asesinato que cometió, pues a lo mejor Alex, yo no quiero ser tampoco quiero ser demagogo, pero es que lo has dicho tú también, Jorge, es que hay delincuentes y hay delincuentes y hay hijos de tal. Entonces, es una pena que a lo mejor nos gusta, que el derecho penal y a la finalidad de reinserción de la pena chirría, pero también creo que hay otro principio de la pena, que es la prevención de que haya más delitos. Y estos individuos es que lo han manifestado por activa y por pasiva. Que es que por ejemplo, un delito de daño, bueno, pues si vuelve a reincidir en la comisión de esos delitos de daño o de consumo de estupefacientes, etcétera, etcétera, pero es que quitarle la vida a alguien y encima volver a reincidir y encima ya con un niño, que son los más vulnerables, mire usted, que me perdone la Constitución y que el Tribunal Constitucional ha dicho que es una pena que la ampara la Constitución. Pero bueno, yo creo que en estos casos en los que la reinserción, como tú dices, Jorge, es difícil, pues sí que está justificada. No en todo, pero sí que está justificada. Y no quiero ser demagogo ni quiero ser ventajista. Pero es que se ha visto muchos casos, y de verdad lo digo,
en que delitos, delincuentes como el hijo puta con perdón de los hijos puta, Francisco Javier Almeida, pues vuelven a reincidir. Y es que es una cosa yo no sé, yo de verdad, más allá del tema penal y criminológico, me duele en el alma que una familia y que un niño... Yo, desde mi punto de vista, prisión permanente revisable y con pocas revisiones. Es que además, y eso lo quería preguntar también, sobre todo a Cristian, a este hombre le habían hecho, parece ser, 19 entrevistas, parece ser, supuestamente. ¿Cómo puede estar este hombre? Algo ha fallado ahí, ¿no? Porque si le han hecho 19 entrevistas y todo daba bien, está en la calle y vuelve a delinquir, ¿esas entrevistas son realmente eficaces, Cristian? Le hubieran regresado a condenar y hubiese salido, es decir, en vez de cometer este delito a los 23 años, lo hubiese cometido a los 25 años. Según, aparentemente, o sea, que tenga una pena de prisión permanente revisable no significa que se vaya a tirar toda la vida en prisión, sino no sería revisable. Entonces, este hombre, por el perfil que yo tengo, que es poco, y que es el de persona que ha sido capaz de convencer a una junta de tratamiento para que le otorguen el beneficio del tercer grado, pues entiendo que a los 25 años hubiese estado en la calle después de la prisión permanente revisable y lo hubiera cometido el delito a los 25. O sea, el dilema, en este caso concreto, es más, la propia prisión permanente revisable en algunos casos es menor que la ley anterior que teníamos, porque como he dicho antes, en 2003 teníamos penas de 40 años y ahora a los 25 me lo revisan, sí o sí. Cosa que antes no era ni obligatorio revisar. Si tú no ves, yo no tengo tanque de 40 años, pasas por junta a la mitad, no tienes tercer grado, sigues en segundo y a tu... Cosa que... Entonces, que la prisión permanente revisable no es tan, digamos que, podemos decir categóricamente que sea tan estricta, desde mi punto de vista, 25 años, que es el máximo que te da el asesinato. La pregunta, ¿cuál era? Perdona, que me lío más con la versión. Bueno, que si con la prisión permanente revisable se pueden evitar sucesos o se pueden evitar en mayor medida sucesos como el de Alex. Yo entiendo tu punto de vista, es decir, si esta persona ha conseguido, entre comillas, digámoslo así, camuflar sus intenciones y ha conseguido eludir a la Junta de Tratamiento, pues si hubiera caído una prisión permanente revisable, pues se hubiera decaído esta y hubiera estado también en libertad. Y quizás antes, es lo que tú quieres decir. Y si pero antes no, justamente a los 25 años. Sí es cierto que, según lo que estaba diciendo Cristian, es que estos sujetos, como hemos trazado el perfil antes, son auténticos psicópatas. Un psicópata es manipulador por naturaleza. Si en esa prisión permanente revisable pasan los 25 años y convence de esa resocialización y sale a la calle, es muy probable que vuelva a delinquir. No quiero que se me malinterprete. Estos sujetos, lógicamente, tienen que estar apartados de la sociedad porque la psicopatía no tiene un tratamiento como tal vez algunos trastornos relacionados con la conducta delictiva, que sí. Por lo tanto, sí es verdad que hay que tener mucho cuidado con estos sujetos. Y que básicamente lo que decía Cristian, que la prisión permanente revisable muy dudosamente lo iba a dejar de por vida en prisión. Y además de la prevención que estábamos hablando, está estudiado en criminología que el poder intimidatorio de las penas no hace que baje la tasa de criminalidad. Es más, hay países que tienen tasas de criminalidad enormes y un montón de factores de riesgo y tienen una tasa de criminalidad y delictiva mucho más alta que en España, porque básicamente son perfiles que son impulsivos, tienen un autocontrol bajo. Decirle que lo vas a meter 40 años en prisión, cuando llegue ese episodio clic psicológico, le va a dar exactamente igual. Por lo tanto, partiendo de si la prisión permanente revisable ha conseguido el objetivo de bajar estos delitos, por ejemplo,
de filicidas y demás, la respuesta es que no. Tenemos varios casos de prisión permanente revisable en nuestro país. La prisión permanente revisable no ha cumplido ese objetivo de prevenir esos delitos. No tenía esa prevención general de el poder del derecho para convencer a la sociedad. Y por lo tanto, sí es verdad que habría que buscar otra solución a estos sujetos y a estos perfiles criminales de peligrosidad, porque la prisión permanente revisable no está cumpliendo ese objetivo. Necesitamos bajar esa tasa de criminalidad de delitos de este calibre y hay que saber la personalidad y la conducta de estos sujetos para saber cómo abordarlos y prevenir estos delitos. Desde vuestra experiencia, si no es la prisión permanente revisable, ¿qué otras medidas se podrían tomar al amparo de la legislación penal y también del estudio criminológico para que personas así no vuelvan a recaer o no vuelvan a delinquir? ¿Qué medidas tomaríais? Analizados fijamente estos sujetos de que, pues bueno, van a reincidir, habría que hacer algo con ellos, pero creo que esa cultura punitiva de nuestra sociedad de decir 80 años en la cárcel, encerrado, no sé qué, sí es cierto de que hay que alejarlos de la sociedad, pero no cumple ese objetivo nuestro sistema penológico. No estamos llegando a ese objetivo, porque si no nos ocurrirían estos delitos. Vale, tenemos que partir que la tasa de criminalidad cero no existe, y es lógico, habiendo una sociedad hay delitos, porque la delincuencia y la criminalidad es un fenómeno social, sociocriminógeno, pero no está cumpliendo, hago énfasis en que no está cumpliendo lo que marca la prisión permanente revisable, porque surgen estos delitos, está Pioz, está casos como el parricida que mató a las niñas, el caso de Tenerife de que si lo fueran pillados muy posiblemente fuera entrado en prisión permanente revisable desde mi opinión, que tampoco soy juez como estábamos hablando. Y sí es verdad que habría que hacer una revisión criminológica del por qué ocurren estos delitos realmente, la etiología y desde ahí abordarlo. No vale decir, bueno, es que ha matado no sé dónde, venga, 80 años en la cárcel. Claro que si hace falta meter los 80 años, pues se mete 80 años, pero hay que saber el por qué ha ocurrido eso. No vale cerrar una llave y echarlo fuera. ¿Y por qué no? Porque si ocurriera eso, hay varias características de otros sujetos que estén fuera que van a cometer los mismos hechos. Por eso, Robert Hart y John Douglas, los organizadores y desarrolladores de la Unidad de Ciencia del Comportamiento del FBI, entrevistaron a los asesinos en serie en prisión, porque necesitas ver cómo se mueven ellos, cómo se comportan, para poder prevenir los que están fuera. Y si tú los cierras 80 años y ya no haces más nada con ellos, no te vale para nada. Tienes que aprovechar que los tienes para estudiarlo y poder analizarlo. ¿Y tú crees, Cristian, tú añadirías algo? Pues dentro de prisión, ese propio comportamiento de hacer pensar que está, o incluso, bueno, puede no desarrollarse. La persona puede ser así, Jorge lo sabe, hay muchas personas que tienen trastornos psicopáticos que nunca llegan a realizar ningún tipo de crimen. Entonces, en prisión es altamente difícil para el equipo técnico, para juristas, para psicólogos, coger un perfil y decir esta persona nunca o esta persona seguro, porque es que son respuestas categóricas que nadie tiene una bola de cristal. Yo creo, personalmente, bueno, a ver, a mí los medios de comunicación y me estresan un poco en este sentido. Yo también sé que hay personas con trastornos psicopáticos o con conductas, psicopáticas que se han resocializado. Pero es que esas personas no van a salir en la tele. Esas personas, no estoy seguro, pero si no recuerdo mal, el propio asesino del rol, el propio asesino de Katana, no estoy seguro, no voy a tirar por ahí. Pero yo estoy seguro que, a ver, es muy fácil poner el fallo a los centros penitenciarios. Evidentemente estamos aquí para ser críticos y para no como estado antropomórfico, estado bebé que se queja para mejorar. Pero es verdad que tenemos un sistema penitenciario que se fundamenta en unas premisas que, por regla general, funcionan. El problema es que cuando salen estos casos que trascienden, es muy fácil tener una opinión. Mi propia opinión, la propia opinión de Miguel, la propia opinión de Jorge, no va a dictar mucho de la sociedad, porque es lógico, ¿no? Además, hay una empatía, no como la de estos individuos. Evidentemente vamos a condenar hasta que se pueda condenar, porque entendemos que
La persona que viola una vez, mata una vez y vuelve a matar una segunda vez, poca resocialización tiene. Pero es que en este caso es muy sencillo. Entonces, legislar en base a un único individuo, en un único caso de estudio, deja de ser ciencia criminológica. Pasa a ser, vamos, que no tenemos grupo de muestras. Por un caso, yo no puedo legislar. Entonces, es muy, muy complicado y evidentemente yo no tengo la respuesta. Yo no tengo la respuesta porque si la tuviera, pues estaría dando una cátedra de criminología y si la tuviera cualquier persona en el mundo, pues estaría haciendo lo mismo. Ni los propios catedráticos tienen una solución porque es que son soluciones a medias. Tenemos soluciones menos malas, no perfectas, por desgracia. Son ciencias sociales. Pues sí, tienes razón. Al fin y al cabo, como cualquier ciencia, no es exacta, no va al 100%. Por mucho que estudies estas características y consigas tener una muestra estadística más o menos predominante, porque existen muchos estudios sobre agresores sexuales, depredadores sexuales, que son distintos, no va a llegar al 100% tus premisas y tus hipótesis para que se cumplan en el futuro, porque como ciencia social que hemos mencionado, no llega a ese 100% de efectividad, pero como la criminología, cualquier ciencia. Entonces, sí es verdad que, como mencionabas, no podemos hacer una legislación o marcar un precepto penal por un sujeto único. Necesitamos unos objetos de estudio y una muestra estadística más amplia. Y en estos casos, sí es verdad que hay incluso que distinguir propios perfiles internos. Por ejemplo, no todos los agresores sexuales buscan la misma gratificación psicológica a su hecho delictivo. Incluso hay violadores, por ejemplo, en este caso tenemos un violador sádico que disfruta con el sufrimiento de los demás, y hay otro tipo de violadores que a lo mejor no utilizan esa violencia excesiva y esa potencia para delinquir. Es más, yo no creo ni que la propia motivación sea el sexo, sino la gratificación de poder, de decir, yo dominio frente a ti y soy superior y tengo tu vida en mi control. Eso es el narcisismo y la megalomanía psicopática. Y hay que entender que existen distintos perfiles. Por ejemplo, tenemos que diferenciar entre un violador o agresor sexual que básicamente une su delito a lo que es la sexualidad, y depredadores auténticos sexuales, que son monstruos sociales, por decirlo de una manera metafórica, porque buscan la destrucción del otro objetivo. Tienen una percepción psicosocial o sexológica tan desviada que modificar esa conducta es tan dificultoso que ahí es donde tenemos el verdadero peligro, en esos sujetos. Pero hay que saber distinguir muy bien unos de otros, porque si hacemos un estudio en el que metemos a todos en el mismo saco, sin realizar ese trabajo criminológico previo, estamos cometiendo un error, porque estamos haciendo una legislación y una política criminal que va a ser ineficaz e inútil, que es lo que creo que a lo mejor puede pasar con ciertas penas, que generaliza a todo el mundo en el mismo saco. Entonces, al generalizar todo el mundo en el mismo saco, no estás cumpliendo lo que demanda la sociedad, que es la protección frente a esos tipos de delitos. Mira, entre lo que estáis diciendo y el audio, hoy tengo el cuerpo cortado otra vez. Así que vamos a ver, yo os entiendo y os comparto muchas de las cosas que habéis dicho. En base a un caso no se debe legislar, ¿no? Pero eso también podrá hacer mención Jorge, ¿no? Que el ser humano, ante casos como este, creo que es una reacción lógica, normal, incluso deseable desde el punto de vista evolutivo, el que muestre su rechazo y el que nos llevemos a preguntar qué ha podido pasar, ¿no? Entonces, yo entiendo que no se debe legislar en base a un único caso, que habrá otros supuestos en los que sí se consiga una reinserción completa y total, y que ha de tenerse en cuenta el conjunto de la muestra y no solamente un tanto por ciento, que yo no sé cuál será. Yo eso lo entiendo. Pero bueno, como aquí también estamos para dar voz a toda la gente y a todas las cuestiones que se plantean, pues por eso era también lo de la prisión permanente revisable y demás. Yo me gustaría, Jorge, en tu opinión de análisis de mente como la de este sujeto, si un funcionario de prisiones tiene una tarea muy difícil y si es complicado llevar a cabo ese análisis
psicopático o como se diga, porque no sé exactamente cómo es el término, pero es difícil llevar un análisis para prevenir o para evitar que esa persona que va a salir pueda cometer más delitos. Es que claro, lo que estábamos tratando antes, es algo que no puedes saber al 100% porque es improbable. Tú puedes mencionar mediante test psicométrico y encuestas semiestructuradas y estructuradas que existe probabilidad estadística de que no reincida o que exista probabilidad estadística de que reincida, pero ningún informe, y si sale es un garrafal error, va a decir, este sujeto va a reincidir, este sujeto no va a reincidir. Y es más, dentro del centro penitenciario, en estos sujetos psicopáticos que estábamos tratando, se van a comportar de forma modélica, porque les conviene hacerlo. Para el tema de beneficios penitenciarios, para engañar y sacar un beneficio de ellos, por lo tanto, es el típico sujeto que no va a dar problemas en prisión. Por lo tanto, teniendo esos antecedentes de comportamiento exógeno dentro de prisión, lo que ha cometido dentro y demás, y haciendo una evaluación, puede llegar a una aproximación psicocriminológica de la manera en que se va a comportar fuera. Pero volvemos a la misma idea, es que no se puede acertar siempre, como en cualquier ciencia que ocurra. Ya, es una cosa complicada, ¿no, Cristian? Muy complicada, altamente complicada. Tú ves las tablas de valoración de riesgo que se establecen en prisión, atendiendo a los 8 o 9 criterios que hay, no recuerdo ahora bien cuántos hay, pero claro, a ver, tenemos por ejemplo el mecanismo del propio permiso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo te juegas tú a darle un permiso a este señor? Vale, yo este señor es que no sé si ha tenido permiso o no, para empezar, entonces no conozco el perfil, si a esta persona se le han dado 10 permisos y durante los 10 permisos, por ejemplo, ha actuado de manera normal, pues evidentemente es un factor a tener en cuenta de cara a un equipo técnico. Si 10 veces ha actuado bien, pues le doy un tercer grado. Desconozco la situación real porque yo a este señor, pues no sé, yo sí sé que ha salido a los 23 años, parece de los 25, pero no sé lo que ha pasado en prisión. No soy conocedor de su informe, no he visto su tabla de valoración de riesgo. Yo, por regla general, los equipos técnicos trabajan bastante bien. Es más, mira, no voy a decir eso porque no es real, voy a decirlo de otra manera. Por regla general, en este tipo de casos, trabajan bastante bien, porque son los casos que realmente le dan miedo, porque no son los delitos de daño, los delitos de hurto. Entonces, estos casos son los que se juega el prestigio, el juez que da ese tercer grado, o el centro penitenciario que da ese tercer grado. Entonces, ahí es donde se toma con alfileres todo mucho más. Algo hay que hacer con esto, ¿no? Algo hay que hacer. Me gustaría pensar que el error, pero es que el error son vidas. Entonces, algo hay que hacer, claro, evidentemente. Pero que las penas largas, como manera disuasoria, como ha dicho Jorge, me parece lo más acertado. Es que es verdad, es que no disuaden nada. Es que Estados Unidos tiene penas de muerte con índices de criminalidad mucho más altos que España. Entonces, la manera disuasoria, el poder disuasorio de la pena en sí es una estupidez. La gente, a lo mejor un poco más no sé, de educación, de cultura. El tema de la sociedad. Voy a decir algo muy fuerte, pero dicen que cuando el criterio no atiende a la realidad se acaba vengando, ¿no? Es decir, si tú tapas con un chicle una presa, pues no atiende a la realidad el criterio y no haces nada. Tú no puedes dejar a la sociedad legislar porque va manipulada, entonces tú tienes que dejar a profesionales, tienes que dejar a juristas, a criminólogos, a jueces, a magistrados, tienes que dejarlo porque al final son las personas que conviven con esto y la opinión pública, pues por desgracia es eso, opinión pública. Los juicios sociales son, por desgracia, esos juicios sociales. ¿No? Ni las opiniones públicas son sentencias, ni los juicios sociales son juicios en una sala. Entonces, es muy complicado. Yo nunca dejaría influir el criterio jurídico de un juez o magistrado, dejarse influenciar por la sociedad, porque creo que estarían en un error. Entonces, evidentemente lo que sí es que condenar esto hasta la saciedad, decir que está mal, transmitir esa repulsa hacia el acto.
pero establecer una pena sí es que, joder, si ni yo me atrevo, si conocemos 1000 casos en los que, acordaos del caso de Baninkoff, etcétera, etcétera, y del Tony Alexander King. Es un caso en el que se ha visto la parte contraria de que las penas sociales o de la opinión pública pues puede equivocarse también. Entonces tampoco es perfecta, entonces volvemos a lo mismo, de que estamos jugando a mejorar y que estamos jugando a mejorar no solo como justicia, sino como sociedad en sí. Pues sí. Y también es cierto de que, como hemos hablado al principio, de lo que piensa la gente y lo que es la realidad, existe una diferencia entre la realidad delictiva y la percepción del delito. Es más, las tasas de criminalidad muestran unos datos distintos a los que se pasan en encuestas de victimización con la cifra negra y demás. Por lo tanto, los medios de comunicación lo que buscan lógicamente es el morbo, porque es lo que venden. Y creo que es una actitud antimoral y antiética, porque no trata la realidad como es. Y diciendo todo esto, también he de decir que, por ejemplo, el agresor sexual más prolífero de España, que cometió cerca de 50 violaciones, salió de prisión, que es el violador de Pirámides, si la mente no me falla, y salió resocializado. Lógicamente no era psicópata, tenía un trastorno de impulsos o un diagnóstico diferencial psicopatológico así, pero salió resocializado, que es la cuestión. Pero lógicamente, como no vendía, pues no salió en televisión. La idea que yo quiero plasmar es que la resocialización existe. No existe para ciertos sujetos. Es muy impermeable para ciertos sujetos y hay que hacer algo contra esos sujetos y hay que condenar los hechos contra esos sujetos. Esa idea es fundamental y como sociedad es lo que debemos hacer. Pero hay que pensar que ciertos sujetos sí es verdad que se pueden llegar a resocializar. Por lo tanto, no es tanto el derecho penal del enemigo, como se suele decir, de legislar a castigar únicamente, sino ver cada caso individual. Me parece muy, muy interesante lo que habéis comentado y yo la verdad es que lo aplaudo. Han sido unas intervenciones que me están ahora quitando el mal cuerpo de lo del audio, porque son para enmarcarlas. Y tenéis toda la razón y en serenidad es fácil pensar así, ¿no? Pero yo lo que decía Cristian, digo, claro, yo entiendo desde el punto de vista jurídico, soy también jurista, abogado, llevo temas penales, no de esa gravedad, pero llevo temas penales. Y lo que te digo es que es complicado trasladarle ese mensaje, Cristian, que tú nos has dado, que es todo lo acertado y yo lo subrayo y lo suscribo, pero es complicado en situaciones como esta trasladarle ese mensaje a la sociedad, ¿no? Y muchas veces la sociedad tiene que tener o sentir al menos ese respaldo de las leyes, ¿no? ¿Cómo crees tú que esto se puede explicar o cómo, vale, la educación, pero ahí hay unos padres que sinceramente dicen que algo ha fallado? Yo sé que esto es demagogia, pero es que hay un daño muy grande, tío. Yo sé que tratar esto no es fácil y por eso agradezco que estéis aquí hablando sinceramente y desde vuestra ciencia y conocimiento, pero es complicado explicarle todas esas cosas que le estáis comentando, que son así, pero no sé, me gustaría que me alentarais un poquito en algo o, yo qué sé, algunas palabras de consuelo, porque la verdad es que te deja descorazonado todo esto, ¿no? A ver, es que también es lo que decimos, la justicia es una cosa y la ley es otra. Y la justicia no es para todos la misma, la ley sí. Entonces, aquí es donde tenemos el problema. Vamos a ser muy claros. Cada vez se habla con más retintín con esto de los delitos de odio en este tipo de sitios. Es más complicado hablar. Pero, a ver, en el hipotético caso de que pasase y que matan a un familiar cercano mío, por ejemplo, en ese hipotético caso, Dios no quiera, pues evidentemente ninguna pena es pena. Entonces, y bueno, si la sociedad la dejase, no pediría la perpetua. La sociedad iría a la casa de este señor y lo desmembraría. Entonces, los comportamientos sociales son muy complicados, es imposible decirle a una familia nada, es imposible. Lo único que se le puede decir es que lo sentimos,
que hemos fallado a nivel sociedad y que la vida es así de injusta. Y es lo único que le puedo decir, que no hay castigo para esta persona. Si es que no hay castigo, pero no hay castigo de ninguna de las maneras, porque lo hecho está y no se puede dar marcha atrás. Y es imposible recuperar la vida de un pequeño y es muy duro, la verdad es que es muy duro. Es muy duro y nada, ¿qué le vamos a decir a los padres? ¿Qué le vamos a decir? Oye, esta pena está bien. Si el padre, estoy seguro que si esto pasase en Estados Unidos y en uno de los estados con pena de muerte y entrevistase al padre y el padre te diría que no es suficiente. Que no es suficiente porque nadie le devuelve. Esa reparación del daño que hemos metido en nuestro Código Penal, que es tan importante, no repara realmente el daño, porque estamos hablando de intangibles, de personas, de vidas, y es imposible. Entonces, lo único que podemos intentar es legislar y que a nivel sociedad pueda intentar, pues eso, mejorar. Si es que es lo único que podemos hacer, es mejorar. No le puedo decir nada más. Por aquí están diciendo, Güell abogado, os habéis venido arriba a pesar de los problemas de audio, muy brillantes intervenciones. Compañero Wenceslao, bueno, Güell, Gonzalo, ¿no? Gonzalo. A ver, el audio, yo creo que las intervenciones de los compañeros y demás ensombrecen cualquier problema técnico y yo qué sé, como tú dices, se han venido arriba. Yo también quiero decir una cosa, se debe hacer mucha autocrítica, se debe pensar mucho en ello, se debe hablar, yo creo que se debe hablar con respeto como yo creo que se está haciendo hoy. Y yo creo que al fin y al cabo todo esto redunda en un beneficio para la sociedad, que crezcamos todos como sociedad y que quizás esa educación, esa cultura a la que hacíais alusión ambos, pues sea la solución para estos casos, ¿no? Y no que la educación permita que no haya gente así, ¿no? Y esto, Jorge, quizás tú puedas dar una aproximación, ¿no? Cómo esta cultura puede modificar esa psicopatía y esos trastornos en las personas, ¿no? Bueno, pues más que lo que es la psicopatía, porque quien es psicópata es probable, tiene una tendencia al delito por las condiciones psicológicas que tiene, que es lo que estábamos diciendo antes, no todos los psicópatas son criminales porque no les conviene delinquir, pero sí es cierto que en eso, ya hablando desde la microsociología, la asociación diferencial, el interaccionismo simbólico, la socialización nuestra propiamente, si educamos en esos valores de respeto, en esa reciprocidad de uno con otro y creamos una cadena social que une a la gran mayoría en estos valores, muy probablemente la tasa de criminalidad baje. Que hay delincuentes que son prácticamente aberrantes, que es el nombre que hay que utilizar, y su parte límbica del cerebro, que es la parte más animal, es la que está activa, pues sí, y muy lamentablemente existe y van a existir, pero sí es verdad que si podemos reducir otros delitos que tienen perfiles criminales distintos a través de la educación y la cultura y el compromiso de unos con otros, es lo fundamental. Y si para ello hay que utilizar herramientas como la criminología, la sociología, la psicología social, es lo fundamental para que haya un sentimiento empático social sobre cómo sufren los demás. Y es totalmente desnable y terrorífico lo que ciertos sujetos de nuestra sociedad hacen. Pero tenemos que hacer como sociedad llevarnos bien unos con otros, un respeto para evitar que se sufra el mayor daño posible. Pues muchas gracias, Jorge. Yo, por decir una cosa, porque veo que ya llevamos un rato hablando y contando el parón para los anuncios, que ha habido que resetear el directo, pero bueno, yo os doy las gracias a los dos compañeros por haberos pasado a hablar sobre un tema complicado,
os doy sinceramente las gracias. Creo que a pesar de los problemas técnicos, esto es las cosas del directo, se podía grabar y se podía recortar y se podría, pero lo hacemos en directo. Creo que así es como se puede de verdad llegar a la gente con los directos, sin trampa ni cartón. Aquí somos lo que veis y no lo que os imagináis. Y yo, como en mi última intervención, que es esta, otra vez os doy las gracias por acercaros a hablar de un tema complicado y que, bueno, pues que hay mucha gente que prefiere que no se hable. Y os doy las gracias de verdad, de todo corazón, y más habiendo tenido los problemas técnicos. Y os quiero dejar una última intervención a cada uno para que digáis lo que vosotros queráis con total libertad y lo que os salga, tanto de este caso como de la prisión permanente revisable, como de la educación, como de las penas, como a los padres, si les queréis mandar un mensaje desde aquí. Es decir, totalmente libre, sentíos como en vuestra casa. ¿Y quién empieza de los dos? Pues lo primero, dar mi mayor pésame y condolencias por lo sucedido, porque es totalmente terrible que ocurran estas cosas en nuestra sociedad. Y espero bueno, pues estas situaciones pues no se den con la frecuencia que lamentablemente se da y que bueno, pues se haga justicia, ¿no? Que es lo que se merece la familia y todas las personas allegadas, de que el derecho intente lo que pueda para que se haga realmente esa justicia. Mencionar que el delito y la criminalidad, porque primero viene lo social y después lo jurídico, cuando se tipifican las acciones que son delitos, el delito ocurre en nuestra sociedad, hay que saber por qué ocurre, y esto es lo que yo quiero pasar como idea, de que hay que conocer la etiología de estos fenómenos con el único objetivo ético y moral de poder prevenirlos. Si sabemos por qué ocurre, podemos llegar a saber por qué ocurre, se puede llegar a frenar o por qué no. Entonces es fundamental este conocimiento criminológico en nuestra sociedad y enfatizar en la tristeza que siento por lo sucedido y bueno, pues eso. Muchas gracias, Jorge, por tus cálidas palabras. Muchas gracias. Yo creo que estas reflexiones vienen bien a todos. Yo me incluyo el primero. Cristian, compañero, que te has estrenado en el canal y vendrás muchas más veces, al igual que Jorge. Sí, muchas gracias por la invitación, por decírtelo. Bueno, esto al final es como la última palabra de un juicio, que dice, bueno, mejor digo poco y así no la cago, o vaya que más he salido bien en el juicio. Bueno, que lo que hemos hablado básicamente, la idea creo que es agradecerte, no la invitación también, que te atrevas con este tipo de temas, porque hay un poco de miedo a opinar a nivel social, a exponerte y a quitarte un poco, o primero a hablar de ciertos temas abiertamente, que creo que al final es lo que hace que se mejore, y por eso te felicito, porque al final, bueno, puede gustarte más una idea o menos, pero al final, con una buena argumentación, pues tú tienes una doble óptica. Entonces, agradecerte eso, que nos dé la oportunidad tanto Jorge y a mí de estar aquí. Y bueno, sobre el tema, pues volver a trasladar mi más sentido pésame a la familia. Y nada, no quiero añadir mucho más. Yo creo que con las intervenciones está bastante bien. Así que muchas gracias, solo eso. Pues familia, os lo agradezco de todo corazón. Nos despedimos hasta el jueves y ya veréis cómo Jorge y Cristian y Jorge se pasan por aquí muchas más veces, ¿vale? Bueno, hasta luego. Hasta luego. Luego, Enhorabuena, están diciendo por aquí. Gracias siempre por estar ahí.